Hay personas que esperan encontrar oportunidades y hay personas que deciden construirlas. Aaron Rojas Morales ha desarrollado su camino entre la empresa familiar, la educación y el compromiso con su comunidad. Desde la industria del mármol en Puebla hasta proyectos de marketing, contenido digital e iniciativas de desarrollo regional, ha apostado por una idea que cada vez parece más valiosa: crecer sin perder de vista de dónde vienes. Su historia no se trata únicamente de continuar un legado familiar, sino de encontrar nuevas formas de transformarlo, adaptarlo y proyectarlo hacia el futuro. Porque construir una empresa es importante, pero construir oportunidades para otros puede ser aún más trascendente. Amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola amigo, muy bien, gracias. Qué gusto de Años verte. sin vernos, Ya sé, realmente. desde la pandemia. Sí, qué chido. La verdad es que me acuerdo mucho de todos los años que tuvimos en la universidad, justamente porque pues éramos como un poquito cercanos, Sí, lo considero, ¿no? de hecho, em, el primer amigo Sí, fuiste tú, sí. porque llegamos el mismo día a la misma sala a hacer el examen inglés. Ajá. ¿Te Y acuerdas? yo nunca había ido a Tecmilenio, o sea, me había inscrito, Ujú. pero no había ido como a la sala tal, Ujú. a tal hora, o sea, nada. Nada más había conocido la entrada y ya. Entonces yo llegué perdido y creo que tú también. Y Sí. y ya desde aquí es, y ya. Y creo que hasta nos ayudamos, creo, en el Creo examen o que algo, sí, ¿no? Porque, medio me acuerdo que sí, igual ajá, fuimos a la cafetería, platicamos un rato, o sea, siento ándale. que sí estuvo chido, conectamos bien chido y pues igual todas las experiencias que tuvimos igual fueron muy padres. Sí, todo lo de tronco común. Exacto. Y me gusta como ver a la gente que estuvo conmigo en la preparatoria, en la universidad, en la secundaria, que ya creció y que ya tiene algo como un profesional, pero muy cabrón, o sea, siento que en tu aspecto está muy cabrón lo que haces porque justo es una raíz de lo que es Tepeji de Rodríguez, ¿no? Que es la parte del mármol. Estás en una empresa que tiene 30 años de trayectoria familiar Sí. y me gustaría saber en qué momento la empezaste a sentir tú ya como propia. Ok, mira, ahí pasa algo interesante. Mm, pues te conozco desde tiempo y yo estudié comercio, tú lo sabes, Ujú. de formación, ¿no? Entonces sí, mi interés siempre fue despegar esta parte porque me gusta mucho, pues que conozcan mi comunidad, en realidad. Me da mucho orgullo. Y sí, parte de lo que estudié siempre pensaba en cómo lo puedo aplicar o qué se puede hacer un poquito más local, más específico o Mm. adaptado. Pero así fue pasando, ¿no? Ya cuando llega la pandemia, pues a todos nos tomó de sorpresa y yo creo que simplemente reaccionamos, cosa que hice yo. Yo estaba trabajando en una empresa de giro químico, pero yo en mi área, en cadena de suministro, estábamos en la exportación marítima, terrestre, de los productos que ahí se fabricaban, y ahí estaba yo que, o sea, era el más bajo de cadena de suministro, pero también siento que era de los que más aprendí porque estaba con el de logística, el de ventas, Ujú. el de planeación, todos. Pero, te esfuerzas mucho pues haces algo que no es tuyo, ¿sabes? Mm. Porque tú sales de ahí en 20 años y pondrán a lo mejor una placa con tu nombre, pero nada más. Y estiramiento nada más. Ajá, y tu lugar de estacionamiento. Pero, y para regresar a tu pregunta, eso como base. Y cuando llega la pandemia, em, seguía trabajando en línea y ves que nos graduamos en línea, En línea, básicamente. por Zoom, qué Ajá, triste. por Zoom. Eh, entonces pasaron muchas cosas en la familia. La pandemia se me llevó mucha gente y pues fue una temporada baja. Al final algunos problemas propios de una pues administración empírica. em, entonces, digamos que no hubo un momento en el que la sintiera mía, solamente la tuve que hacer mía. O sea, Okey. porque tuve que agarrar o sea, suena feo, pero era un problema en ese momento, que paga la luz, porque pues es una empresa, no paga poco de luz. Entonces paga la luz, paga a los trabajadores, porque ellos qué culpa, ¿no? O sea, ellos ya Ujú. trabajaron. Claro. Eh, tienes que responder, más reaccionar a que nadie sabía qué se tenía que hacer, ni cuándo, ni cómo, Ujú. más la escuela, más el trabajo. Hubo un momento en que yo tenía mi computadora de trabajo
que era pues el CPU, ni siquiera la compu, era CPU y todo. Y me lo llevé a la oficina, que donde ahorita pues ya es mi oficina. Y me puse que el trabajo de la empresa química que se llama Clarion y el taller que es Zafiro. Y ahí estaba, y así de uno y de otro. Porque pues este era mi trabajo y me pagaban de eso, pero esto era de esto hasta le perdía y era de mi familia. Claro. Pero realmente lo que pues me amaba, lo que quiero es el lado de mi familia. Ujú. Pero no podría decir que lo sentí mío, simplemente se hizo o lo hice mío y hasta así ha sido. O sea, en ese momento yo creo que tú vas a mi oficina y apenas le puse, no sé, el año pasado creo algo como más personal, ¿no? Como unos cuadros míos, cosas así, pero solo pasó, o sea, solo lo hice mío, o sea, de ahí y yo creo y lo aplico en muchas cosas, que pues si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, o sea, si te vas a meter en tu carrera, la vas a hacer bien, o sea, no te voy a decir saca 100 en todo, pero lo vas a hacer bien porque también todos tienen limitantes, ¿no? A lo Claro. mejor trabajo, estudio y tengo familia y bla, 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 bla. Cada quien habla como le fue en la feria. Pero en mi caso, pues así, o sea, ya lo hice mío, parte de mí, y lo voy a hacer bien. Y digo, pues hay muchas cosas que mejorar y sigo aprendiendo. ¿Qué es esta otra cosa? Que mi familia o mi padre, mi tío, mi abuelo, son aprendiendo a golpes, ¿no? Eh, Algo inteligente que creo que todos podemos hacer es, pues ver sus errores y sus aciertos. Claro. O sea, yo puedo decir que no la tuve fácil, pero la tuvieron más difícil ellos. Ujú. Y a lo mejor hay retos que ellos verían, no, lo de él está más difícil en esto. Puede ser, pero yo sé que ellos la tuvieron más difícil que yo. Sí. Y que ahora lo que en ese momento podía ser un problema, pero va pasando el tiempo y te das cuenta que se vuelven más herramientas que otra cosa. Ujú. O sea, porque si no hubiera tenido mi trabajo, el otro en cadena de suministro, no hubiera tenido experiencia en atención al cliente, en planeación, Ujú. en entregas, Sí, en todo sirve. programación. O sea, Todo no lo hubiera sirve. tenido. Ujú. Y créeme que había noches porque, bueno, para los que trabajan en la industria van a conocer el programa SAP, que era horrible. O sea, a mí me gusta mucho la computadora, todo lo de programa, Pero Zap no dice. pero SAP era horrible, horrible, horrible. Em, Porque no es intuitivo, o Ujú. sea, sí es como programación, o sea, que comando tal y te vas comando por comando hasta que llegas, ¿no? Y tú, lo que tú hagas, como yo era de los de hasta abajo, pues lo sabían todo mundo. Ujú. Entonces tú te equivocabas y estaba horrible. Entonces había noches que yo no dormía por creo que me equivoqué No acá o mames. era O sea, eso acá. en tu trabajo donde te pagaban. Ajá, en mi Ajá. trabajo, que tuve en cadena. Y te lo juro que me despertaba de, no, creo que lo hice mal y como yo no tenía acceso en ese momento a la computadora desde casa porque estaba yendo físicamente prepandemia, Ujú. pues no podía corregirlo. Y era de, no, pues si alguien se da cuenta ya valió, ¿no? O sea, todo esto. Pero toda esa experiencia me sirvió para después. Ujú. O sea, porque ahora ok, si yo me equivoqué en algo actualmente, es decir, sí puedo resolverlo o ya aprendí, si antes podía poner cara por algo que ni siquiera era mío, Ujú. ahora con todo, pues gusto, o sea, ¿a quién le gusta equivocarse? A nadie, ¿no? Claro. Pero sí es de, ¿sabes qué? Me equivoqué yo, pero te lo resuelvo así, así, Ujú. y también como eres responsable pues, y no te equivocas tanto, también no te equivocas todo el tiempo. Es como de, bueno, ok, a todo mundo le pasa, ¿no? O sea, Claro. ni modo. ¿Y en qué momento, bueno, dejaste de, bueno, renunciaste o te corrieron de tu trabajo? Creo que renunciaste. Sí, ya no renové. Ok. O sea, me tocaba renovar. Hablé con mi papá, Ujú. porque pues ya estaba en estas dos cosas al mismo tiempo. Y digo, no es que mi papá dijera, no, es que él no puedo, cosas así. Nada que ver, solamente yo le pregunté porque pues también me importaba su opinión, ¿no? Ujú. Justamente, textualmente le pregunté, oye, me piden renovar, pero ya es regresarme. O sea, Ujú. ya no Hay que es, ir a por la otra sí, vez.
sí ya regresarme. Ujú, Y incluso hasta podía mejorar el puesto. Digo, no para mañana, ujú, pero sí, ya estoy como en ello. Pero aquí pues somos tú y yo, ¿no? En este momento somos tú y yo. Y yo pues, o sea, dime honestamente, ¿quieres que me vaya? ¿Quieres que me quede? ¿O cuáles son tus planes? ujú, Para que a ver si los compagino con los míos, ¿no? Me dijo que a él le gustaría que me quedara, o sea, que él encantado. Dije, ok, pues a mí, o sea, yo realmente como te dije, o sea, me gustaba mucho lo que hacía también en la industria, pero bueno, en esta parte como más por decir Godín, ujú, de alguna manera, me gustaba mucho porque aprendía mucho y conocí gente que hasta la fecha admiro mucho, ujú, pero no siento que fuera a trascender en eso. ujú. O sea, a lo mejor hablando de esa edad, diciendo que tenía 22, sí, ¿no? Sí, como 22 22 años. años. Tenía 22 años, a lo mejor no tienes esa idea todavía, ¿no? Mm, Pero de alguna forma ya está ahí como, ajá, ¿qué vas a hacer? Ahí vas a estar y ves al que está arriba de ti y le va súper bien, ¿no? mm, O sea, hablando de a como yo vi en donde yo estaba, ¿no? O sea, no es así en todos lados. Pero le iba bastante bien, digamos, en su sueldo, le daban el carro, sus vacaciones, se iba por viaje de trabajo al final, pero viaje, conocía y bla, 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 y le daban muchas herramientas como de, a ver, te metemos a esto y vas a ujú. sacar ahora esta certificación, ¿no? Al final lo desarrollaban también, porque pues a la industria Le le conviene, conviene. claro. Y yo era de, es que yo sí me veo ahí, o sea, yo sí me veo siendo como esa persona, ¿no? Ujú, Y qué gusto me daría tener el conocimiento que tiene esta persona también. Y muy puntualmente, o sea, me acuerdo de ellos, una persona, la más importante es Araceli, otro es Adrián, que eran ya mucho más mayores que yo, y eran gente súper lista, o sea, yo lo vi y decía, es que este güey o esta mujer, ¿cómo le hacen? O sea, saben un montón, conocen un montón de gente, se mueven, resuelven problemas que no manches, yo no, o sea, yo sí lo podría hacer, pero no ahorita, o sea, no sé cuándo tendría yo ese nivel, ¿no? O sea, yo sí me veía ahí, pero, y digo, no me lo preguntaste, pero en ese lapso, yo hablando en la comida, a la hora de la comida ahí en la empresa, en Clarion, en donde trabajaba antes, mm, ya cerca de graduarnos, antes de pandemia y todo, les pregunta, oigan, ¿cómo ven a la gente que yo se admiraba? O sea, pregunta en ese momento, pude haberla hecho mejor, pero en ese momento pregunté, ¿qué les hubiera gustado más, como emprender algo y tener su negocio o el camino que tomaron? ujú. ¿Qué edad tenían ellos? ¿Qué edad tienen? Adrián en ese momento yo creo que tenía como 50 años, Ujú. pero se veía mucho más joven. Y ahora era igual, yo creo que Ok, igual. ok. Este, y más colegas que ahí estaban, ya más jóvenes, 30, como la edad promedio, ¿no? Ujú, De como la vida godín. Em, Mira, yo estoy muy a gusto, me va bien, he estado en varias empresas, tengo pues mis posgrados, porque bueno, no era nada nuevo que para mí, yo ya sabía que él tenía pues, bastante conocimiento. Dice, pero sí me hubiera gustado tener lo mío, es decir, lo mío. ujú, Y los otros dos o tres sí me dijeron, no, lo mío, o sea, tal cual, a lo mejor me iría no tan bien o mejor, pero lo mío. Y Ara me dijo que realmente, y por eso también la admiro mucho, realmente ya no, como que no tuvo opción. O ujú. sea, lo que hizo fue lo mejor, y créeme, lo mejor, mejor que pudo haber hecho. Eh, Así que ya no veía como afuera de eso. Claro. Pero también hay gente que nace para eso. O sea, Sí, eh, el contexto en el que vive da para eso. sí, en ella no, o sea, como ella yo creo que no hay otra persona. O sea, tenía que estar ahí. Pero los demás sí tenían como pues esa chispa, ¿no? De buscar otra cosa. Claro. Conscientes de todo lo que involucra. O sea, que también no es para todos y ni está tan fácil.
y a ver si te va bien o Sí, no. es que justo es una moneda al aire. La parte de emprender, la parte de construir tu camino propio es doble de esfuerzo, triple de esfuerzo, y a lo mejor no sabemos si voy a dar o no voy a dar. Y justo es la pregunta, ¿no? Eh, Mucha gente quiere empezar a construir un camino de emprendedor desde cero. Y tú estás empezando a construir un camino con como yacimientos o la parte de una base. En tu perspectiva, ¿qué es más difícil, construir o transformar? Pues desde mi perspectiva y por yo lo que sí tengo es que me gusta mucho hablar con la gente más grande que yo. Mm, O sea, aparte en los contextos donde me termino relacionando, siempre hay gente más grande que yo. ujú, Entonces, yo sí diría que es más difícil comenzar algo de cero, pero ahí tú tienes que ser consciente que es cero. ujú, Porque, por ejemplo, yo ahorita estamos mi pareja y yo, Jay, con un emprendimiento que es a lo que yo voy, que es empezar de cero. ujú, Porque, ok, ella es licenciada en Mercadotecnia y Publicidad. ujú, Está estudiando una maestría actualmente. Yo soy de comercio, que está muy empatada con Merca, y acabo de terminar mi maestría en Merca. Mm, Ella estuvo practicando en la parte de publicidad, es muy buena diseñando. ujú, Y somos de allá, eh, y identificamos que hay muchas áreas de oportunidad que no hay allá. O sea, la parte de industrialización, de claro. formalización, de imagen corporativa, de publicidad, de medios, de redes, no hay. Ujú, Entonces, ¿qué tanto es cero? Porque si hablamos de empezar ahí, no empezamos de cero. O sea, ya ujú, teníamos un conocimiento, ya, ya habíamos ubicado y ya sabíamos hacer cosas. El problema es cuando tu cero de verdad es cero, cuando ujú, estás soñando. O sea, que quieres hacer esto y es de, ajá, pero ¿cómo? O ujú, sea, sí, pero ¿cómo? Y antes no había como que te permitieras pensar mucho más allá. Es, a ver, es mi contexto y voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. ujú. Sí, claro. Eso, Ajá, esa herramienta, siento que la puedes aplicar desde no tener un negocio hasta ya tenerlo. ujú. Entonces, sí te diría que es empezar de cero, pero empezar desde cero, cero. Cero, cero. Porque, por ejemplo, Justo, Jay y yo o sea, pusimos algo que no existía, ajá, pero no empezamos de cero. tiene conocimiento. Ya sabíamos qué onda, por dónde y cuándo. Lo difícil es cuando no sabes para dónde vas o qué vas o por qué lo vas a hacer. Claro. O sea, nuestro proyecto tiene un sentido. Tal vez aún no llegamos a ese punto porque falta industria, falta desarrollarlo, estamos haciendo cosas en Zafiro justamente con esa intención de hacer ese ejemplo. Como el book, ¿no? Ándale. Ujú. Pero tarda. Entonces, mi respuesta va a eso. Es más difícil empezar de cero, pero cuando de tu cero es cero. Sí, me imagino ahorita, por ejemplo, que el cero cero lo tuvo tu abuelito, por Ujú. ejemplo, ¿no? Cero, cero, o sea, él ni del mármol, Claro, ni terreno, ni ni nada. nada. Ajá. Ese es el cero, cero. Ujú, Porque, por ejemplo, yo podría haber seguido con la empresa que tenemos ahorita desde cero. ujú, Yo podría haber empezado sin haber ido jamás, sin conocer las máquinas, sin saber qué vendemos, o sea, sin saber de ventas, sin saber de producción. Yo pude haber empezado de cero en algo que ya estaba en progreso. claro. Entonces, el cero, pero ese es el problema, que a veces nuestro cero nos lo ponemos nosotros. O sea, porque igual si lo tuyo es, o no sé, lo administrativo y quiero hacer mi banda y no sé tocar nada, pues ahí estoy como, a lo Miguel, mejor tengo como dinero para la Miguel Chavarri, guitarra ¿no? y el ampli y contrato Ajá, a alguien que cante padrísimo, pero yo estoy en cero, o sea, es esta parte, o sea, es lo que quiero dar a entender. claro. Sí, sí, es complicado porque justo es... Me gustó lo que dijiste ahorita que es el cero lo ponemos nosotros, porque siento que sí es algo más mental que de hacer. Bueno, sí son ambas partes, pero es más como tus límites te los pones tú solito y tu cero te lo pones tú solito, ¿no? Sí. Y justo lo mencionamos ahorita, la parte de una empresa familiar es complicado. Siento yo que es complicado hablar de temas de negocios con la familia. Sí. ¿Cómo marcas ese límite?
Ok, como te digo, a que yo estuviera administrando, Ujú. eh, fue una reacción, fue abrupto y a lo mejor no le gustó a todo el mundo. O sea, en mi familia nuclear, todo genial. Eh, Mi papá nos inculcó mucho cariño entre nosotros con muchos ejemplos que pues tenemos los tres hijos y mis padres bien, bien fundamentados. Mm, pero digamos que yo llegué a ver mucho esos problemas arriba de mí. O Ujú. sea, entre, digamos, mi abuelo, mi papá y mi tío. Y no porque se llevaran mal, en realidad no. Que sí era gente pues de antes, por decirlo con Como alguna carácter, palabra, ¿no? sí, carácter súper fuerte, Ujú, súper a regañadientes. ujú, ¿Cuál es el problema? Cuando, por ejemplo, mi abuelo, que también admiré mucho, mm, que apenas va a hacer su aniversario, él eh, no permitía ujú, eso de tú no opinas. O sea, tú no opinas porque aquí yo mando. ujú. Y lo que yo diga se hace, nada más. O sea, Ujú. tú no, tú aquí haces esto y así, ¿no? Ok. Em, sí lo llegué a ver, yo lo llegué a ver todo el tiempo. Ujú. Nunca como que me lo aplicaron a mí, porque ahí no saben mediar entre la parte de la familia y el negocio. Claro, dividirlo, ¿no? Sí, o sea, no, muchas veces no se sabe hacer. ¿Por qué? Porque es empírico. Allá, no sé, si somos 30 talleres, yo creo que 25 fácil están de manera empírica. Ujú. O sea, a lo mejor el mismo dueño hace todo y ese mismo dueño de hace 30 y no le delega a su hijo que ya tiene también sus años Y conocimiento. y conocimiento, ¿no? Como que no dejan soltar. Ujú. Es algo que a mí sí, que a mí me pasó al revés. Por eso tuve esa dicha de, ok, mi padre no le dejaban hacer nada. O sea, es tú resuelve, pero no decides aquí. O Ujú. sea, tú aquí no tienes voto. Y ya cuando me lo pasa a mí, siento que, aparte de que también no teníamos muchas opciones, él fue al revés. Es de, oye, ¿y tú cómo ves? O sea, porque cuando él tenía, digamos, esa vigorosidad de hacer las cosas, ese ímpetu, a lo mejor tenía mi edad. Y de Ujú. eso ya pasaron 30 años. Claro. Entonces, sí se llega como a recargar en qué opinas o tú cómo ves. Ujú. O ya en ese punto ya es de, pues ya tú haz todo, ¿no? Ujú. Que claro, él siempre quiere apoyarme y siempre lo ha hecho y siempre que esté seguramente lo va a hacer porque vio el ejemplo de su padre. Claro. Pero pues él todavía puede medir mejor que mi abuelo esa parte de, a ver, sí soy el dueño y sí al final yo decido, ¿no? Ujú. Pero no tengo que estar todo el tiempo. O no porque yo diga estoy bien. Ujú. Es algo que de mi lado, como yo soy el más chico, pues mis hermanos ya estaban en lo suyo. O sea, si ellos hubieran sido de mi edad o algo por el estilo, a lo mejor hubieran estado en la empresa familiar. Claro. Entonces, digamos que ellos son como, pues, ajenos a la empresa, por decirlo, pero entendemos que es familiar. O Ujú. sea, tal vez el trabajo es mío en este momento, pero la empresa es familiar. O sea, tú vienes y si entre algo podemos apoyarnos, lo hacemos. Ujú. Pero porque sí entendemos que es negocio y que es familia y que es te ayudo, pero no es mi obligación. Ujú. O Ujú. sea, sí tenemos bien marcado eso. Órale. Pero eso viene desde, pues yo creo que de los que un padre al final hace lo mejor que puede. Ujú. Y yo sí creo que hay excepciones, claro, pero que aún, por ejemplo, ahí hablando del mío, y como ejemplo, a él lo trataron más difícil. O sea, mucho más difícil. Muchas limitaciones. Sí, y él conmigo, digamos, tal vez no sea perfecto, Ujú. pero es mucho, mucho mejor. Ujú. Y diciéndolo como es, o sea, no por decir que mi abuelo era malo, en absoluto.
O sea, cuando murió mi abuelo, yo estuve con él hasta el último segundo y que dejó de respirar. Eh, Porque yo podía entender que era La rudo familia. porque así es él y su Claro. familia. Y otra cosa es que no me quisiera, ¿no? Ujú. O que yo me lo tomara a pecho. Cosa que mi papá también entendió. Es de, a ver, mi papá es rudo, tiene algunas cosas que mejorar, pero pues es mi papá, ¿no? Ujú. Lo mismo pasa ahorita. Es, ok, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, eh, y entre todos nos apoyamos en esta parte de familia. Claro. Pues es un conjunto. O sea, mientras no te metas en el ¿por qué a él sí y a mí no? Ujú, ujú. Siento que eso pasa cuando no generas esa confianza desde antes. Y sí, muchas veces viene desde la crianza, honestamente. ¿Tus hermanos a qué se dedican? Mi hermano los 3 estamos en Tepeji. Ujú. Mi hermano está en un negocio, una ferretería con su esposa. Tiene su familia, tiene sus hijos, de diferentes edades. Y mi hermana, mi cuñado, trabaja con nosotros. Que es parte de esto que te digo, que sabemos qué es empresa y qué es familia. Ujú. Y podemos llegar como a esa conjugación de, ok, yo ahorita me llevo a tu esposa, a mi mamá y a mi novia al dentista. Ujú. ¿Sabes qué? Tú te quedas ahorita como a cargo, ¿no? Y si pasa algo, me hablas. Y yo sé que pues eres mi cuñado y te tengo confianza. Y si hay que tratar temas delicados, los hablo contigo porque yo Claro. estoy. Ujú. Y tal vez el jefe de producción es otra persona, pero yo al que le tengo confianza es a ti, ¿no? O sea, si yo necesito, ¿sabes qué? Por favor, haz esto porque no estoy yo y es algo delicado, pues no se lo voy a encargar a alguien que no sea cercano. Claro. Entonces es eso, mi mamá, mi hermana es ama de casa, y mi cuñado trabaja con nosotros. Ujú. Órale. Siento que la empresa familiar, o bueno, siento que todas las empresas familiares tienen mucha la parte de tradición Sí. arraigada o dentro de su mismo organismo de la empresa, ¿no? ¿Tú consideras que una tradición es bueno seguir o aún hay un límite de tradición? Yo creo que es bueno seguirlas, Ujú. pero se van modificando con el tiempo. O sea, hay cosas que sí tienes que mantener, porque son parte de la identidad pues ya ni siquiera de la empresa, ya de la comunidad en sí. Claro. O sea, hay, Ujú. por ejemplo, fiestas que allá hacemos los 12, por ejemplo, que es de la Virgen, ¿no? Ujú. Hay gente que a lo mejor es súper devota, hay gente que de plano nada, o de alguna otra religión o lo que sea, pero eso se tiene que hacer. O sea, y a lo mejor yo no soy tan de fiestas. Ujú. Yo no soy tan de bailes, tan de comidas y así, pero es algo que hemos hecho todos los años y ya es, pues, algo que esperan los mismos trabajadores. Trabajadores. O sea, ya lo esperan, ¿no? Y tienes que darles algo congruente con el trabajo que igual ellos aportan pues, al final a tu empresa, ¿no? Claro. Entonces sí hay que respetarlas, pero hay que irlas adaptando a Ujú. como vengan, porque a veces las tradiciones también cierran, Ujú. también hacen que como que repelen a otras personas porque a lo mejor no tienen la misma idea, o es que ellos piensan así o hacen estas cosas que conmigo no van, Ujú. y hace que no se hagan tantos, a veces, negocios incluso. Claro. Sí, o sea, te digo, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, pero cuando recién tomamos allá y empezamos a operar el negocio nosotros, sí me dijeron, es que yo no venía porque es que pues aquí no me dejaban tal cosa o no, ni tal, ¿no? O sea, yo aquí no. Y yo pensé que así iba a ser igual contigo. Y no, pues es que puedo a lo mejor entender por qué lo hacía, no lo justifico, pero pues son cosas que, o sea, tienes que modificar, ¿no? Claro. Para que eso siga evolucionando, porque si eso al final tiene que crecer un negocio, una persona, va evolucionando, es como si tuviera vida. Ujú. Tú te conocí hace, no sé, 10 años, 10 años. y seguramente tienes gustos y actitudes que son las de hace 10 años, pero seguramente hay otras que ya no. O a lo mejor ya no te gusta algo que te gustaba, o a lo mejor
ya de plano te gusta algo que dijiste, esto jamás me va a gustar. Que por ahí te he visto que ya escuchas algo de regional o así que tú abolías, ¿no? Cosas así que van evolucionando. Claro, Entonces, lo mismo con esas tradiciones. O sea, no te puedes quedar como tan arraigado porque a veces limitan, pero tampoco las puedes evitar porque son parte de tu identidad. claro, eso es cierto. ¿Qué es? Voy a cerrar la puerta tantito. Sí, sí. Buenas tardes. No sé, ¿qué tal? ¿Qué piensa, señor, si me elegirle esos? ¿Sí? Afectarse y él está bien, Ah, sí. viendo. Bien me gusta, ¿no? De repente traen frutita o algo. Muy bien. Me gustaría saber, Aarón, ¿qué hábito ha tenido en ti un mayor impacto? Mira, la verdad es la disciplina. O sea, sí, que todos fallamos porque es complejo. Em, Hace tiempo vi una entrevista, en ese momento no recuerdo bien, pero decía que todos somos atletas de alto rendimiento. Ujú. Yo creo que hasta fue un comercial por ahí hace años. Vale. Eh, pero el ejemplo del comercial era una persona más de la vida diaria, a lo mejor que se paraba para ir al trabajo Ujú. o para ser de puesto ambulante, una persona como cualquier más común, no un deportista de olímpico. Y todos somos atletas de alto rendimiento, ¿por qué? Pues la señora se para temprano, hace sus actividades todas las mañanas, o sea, porque tú vas a la escuela y sabes que ahí estaba la señora de la esquina con sus gorditas, o sea, lo sabes. Y la señora, honestamente, apenas se podía mover ya, ¿no? Y aún Ya así estaba. iba y ahí estaba y, oye, hijo, ¿qué te sirvo? ¿Qué te Ujú. doy? Todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces tú ahorita dices, no, es que flojera traigo, lo que sea. Pero no, o sea, todos somos atletas de alto rendimiento, si lo ves de esa manera, porque ya hablando, por ejemplo, de a cómo nos va en la feria de mí. Pues estoy ahí en el taller, ¿no? Y cuando fue el emprendimiento con Jay, pues demanda mucho más tiempo. Digo, ahorita Jay hace ya, yo creo que tres cuartas partes. Ujú. Es su especialidad. Em, eh, pero en ese momento, a ver, el taller, el estudio, la maestría, aparte, pues tu pareja no es tu socia nada más, es tu Ujú. pareja, o sea, también dale tiempo. Claro. Y tus padres, y en ese momento estaba como más centrado en el ejercicio, apenas estaba retomando todo eso, Ujú. pero que el entrenamiento. Y de repente me metí con unos amigos a unos proyectos ahí locales. Ujú. Y es como, o sea, si no hubiera como tenido esa, pues sí, esa disciplina de hazlo, porque nadie me pidió estudiar, o sea, nadie me pidió, estudia más, Ujú. nadie me lo pedí yo mismo. Nadie me dijo, oye, emprende otro negocio, porque Claro. también nadie me lo pidió, ¿no? O sea, si no hubiera tenido como esa convicción y esa disciplina de ver, ya tienes esto dominado, vamos con lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Que te diré que a veces juego un poquito en contra de eso, pero también es lo que más me ha ayudado. O sea, Claro. esa parte, esa parte, esa parte. Y pues sí, o sea, son hábitos que va desarrollando porque es que mentiría al decir que los planeas, porque no, o sea, sí planeas uno o dos, como el de hacer ejercicio, ¿no? Pero los A la demás, maestría. ajá, o sea, pero siento que el básico, o sea, es la disciplina. O Ujú. sea, sin eso no haces nada. Claro, O eso es sea, cierto. tú serás buenísimo en lo que quieras. O sea, Ujú. conozco gente muy, 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 muy buena en muchas cosas, pero no abren su negocio a tiempo. ¿Sabes qué? Estoy a gusto y también se vale, ¿no? Estoy a gusto trabajando 3 días, Ujú. no me molestes. Y a lo mejor tú ves otras cosas que esa persona no, y a lo mejor esa persona también cosas que tú no, Ujú. pero sí no puedes negar que a lo mejor no despega, ¿no? Claro, Eh, eso es cierto. y es porque a lo mejor se confían del talento Ujú. y no le dan el peso que merece, pues sí, ser disciplinado y constante. Claro. Para ti, Aarón, ¿qué significa la ambición? La ambición. Yo decía de una persona no muy grata.
que decía, por él lo escuché, porque mi familia, bueno, mi abuela y así eran como muy characheros. Entonces creo que de por ahí viene, varios tíos también. Es al ambicioso y loco todo le parece poco. Por eso, porque hay gente que se dedica a generar, ¿no? O sea, bienes, por decir dinero, riqueza económica. Eh, Siempre quiere, y quiere, y Ujú. quiere, y quiere, y quiere, y agarra y hasta suyo o sin permiso, como sea. Pero no le llena. Ujú. Y siempre va a parecer poco. O sea, siempre, siempre, y nunca va a estar satisfecho. O sea, ser ambicioso es bueno, pero tienes que saber canalizarlo, Ujú. porque como todo en exceso es malo. O sea, puedes entender, tengo la ambición, tengo el ímpetu, las ganas, el objetivo de hacer crecer esto. Ujú. Ok, bien, y lo haces, pero ahí entra tanto a qué costo y por qué motivo. O sea, si Claro. quieres ser ambicioso nada más por tener más dinero, digo, hay gente con miles y miles de pesos y millones, o lo que tú quieras, pero sí puedo decir que he visto gente que está mucho más feliz con, con lo que tiene, que le cuesta, y tal vez no tendrá el último carro o del año Ujú. o el más caro, tiene uno muy bueno, por decirlo de alguna manera. Pero es de, ¿sabes qué? O sea, yo aquí estoy muy a gusto, o sea, de verdad, no tengo por qué quitarle a nadie más, Claro. trabajo lo mío, y no me estoy matando por otra cosa que desee. Sí lo voy a hacer, pero siempre y cuando valga la pena, porque siento que cuando ambicionas, pierdes de vista esa otra parte. Ujú. Ok, me ambiciono en que quiero, no sé, vender tantos miles de metros. Ujú. Ok, puede hacerse, ya lo haces. Ahora quiero tantos más, pues tienes que poner otra máquina, Ujú. otra inversión, la ahorras, la pones. Eso está bien, está genial, es crecer, pero ya cuando eso va como a costa de tu salud, de todo, ok, podría tal vez no ser el camino ideal. Ujú. Podrías ser ambicioso, pero también con los pies En la en tierra. la tierra. Dicen que es con la mirada en el cielo y con los pies en la tierra. Ujú. O sea, sí, voy a llegar hasta allá, pero también desde donde pueda llover, ¿no? Ujú. O sea, Claro. desde donde yo esté bien centrado. ¿Tú crees que la ambición detiene la felicidad o es un equilibrio? No, yo creo que la felicidad es un conjunto de muchas cosas. Ujú. Hay por ejemplo, alguien que me gusta mucho, que estudió comercio, de hecho, se llama Simon Cohen, y que lo conocí. El Eh, verdadero más feliz del mundo, ¿no? es el empresario más feliz del mundo. Ajá. Por ahí lo conocí y tengo su libro y todo ese show. Pero bueno, él es de comercio y del tech. Ujú. Entonces ayudó en parte de lo de psicología positiva en Tecmi. Entonces, bueno, eh, tiene un libro que se llama Pleno y ahí dice que su concepto de plenitud, diferente a como felicidad, sino plenitud, Ujú. es que tú veas en cada uno de los ángulos de tu vida y decir que estás bien, o sea, que estás pleno y que estás a gusto. Dinero, estoy bien. Siempre vamos a querer más, Ujú. pero estoy bien. Eh, Esposa, pareja, estoy bien. Familia, estoy bien. Trabajo, estoy bien. Salud, estoy bien. Cuando ves en todos los ángulos y digo, no estás en el excepcional, Ujú. estás bien, estás pleno. O sea, cuando ya cojeas de uno, que me peleé con la pareja o que no vendí tanto o así, como que ya tal vez no estás al 100, pero todo lo demás te soporta. O Ujú. sea, no por eso es una mala vida. Simplemente es un mal momento, tal vez no es el ideal en ese momento. Ujú. Entonces, la ambición no limita la felicidad porque tienes todo lo demás. O sea, tienes a lo mejor tu mirada está allá
y eso no lo tienes, pero das la vuelta y tienes 4 cosas más. Ujú. O sea, puedes seguir siendo feliz. El problema es cuando nada más ves para allá Ujú. y no ves todo lo demás. Eh, en otra entrevista que le hacían, por ejemplo, al oso, que él menciona, Oso Traba, que su esposa le dijo, ¿por qué eres tan infeliz? Y es de, güey, ¿cómo ser infeliz ese hombre? O sea, está mamadísimo, está guapo, tiene dinero, es súper inteligente. Pues, ¿cómo va a ser infeliz, no? Pero se lo dijo su esposa. Porque él estaba pensando en riqueza tal vez, o en puestos ejecutivos que no tenía. Claro, y lo Pero todo lo veía demás es de hombre, o sea, Ujú. ¿qué te podría hacer falta, no? Viéndolo desde otra perspectiva totalmente ajena. Pues así con la parte de la ambición. O sea, sí, que se vale y todos deberíamos de querer tener más y progresar. O sea, quitando de tener la parte de dinero. O sea, esa es como que viene ahí. De tener más conocimiento, tener más momentos gratos, más viajes, más lo que sea. Sí se vale y se tiene que tener, pero si solo te enfocas en el más de algo, es ahí donde podría no contribuir a esa felicidad. Claro, sí, como encasillarte en lo que más hace falta, ¿no? Ujú. Y no darte cuenta de lo que ya tienes. Siento, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco? Bueno, creo que ya platicaste, pero que no dijiste el nombre. ¿Qué es la parte del estudio, el estudio 27? Creo que es el eso que tienes con tu novia, ¿no? Ajá, estudio 27 en Tepeji de Rodríguez. Y puedes platicarnos un poco de eso, general, que es estudio Sí, 27. eso nace, como te digo, el background de ella y mío, y los dos somos de allá, somos originarios de allá nos hicimos novios y estudiamos acá, pero los dos estamos allá. Em, Ella tenía mucho conocimiento en cuanto a relaciones públicas porque estuvo en el ayuntamiento pasado. Ujú. Y bueno, y uno o dos anteriores también. Entonces tenía mucha expertise. Y yo en mi área me daba cuenta que nos hacía falta, pues, toda esta parte de mercadotecnia. O Ujú. sea, y por ejemplo, con nosotros. Cuando les decía que te presentas, no, Mauricio de Tlaxcala o Aarón de tal lado, Ujú. así. De Tepeji, es donde hay de mármol y así. Ah, Tecali, no. Tepeji Rodríguez. Ajá. Ah, Tepeaca, no. No ubican Ujú. Tepeji de Rodríguez, a pesar de que uno de los materiales más clásicos se producen allá en cuanto a mármol y travertino. Ujú. O sea, el 90% de ese material viene de allá. Y tú vas al centro de Puebla y vas a cualquier hotel, seguro lo tienen o de piso o en los baños, o sea, apuesto, Que hay una mesa. ándale, o sea, apuesto a que hay materiales de allá que no ubican el lugar porque compran, pues así es el comercio, ¿no? Claro. Compran en los aparadores cercanos, Ujú. que son estos municipios más cercanos o los que están en la periferia de la ciudad. Eh, entonces, al detectar esta área, oye, falta toda la parte de diseño, de gestión, de redes, de empuje, de publicidad, de medios, de marketing. Y si hay servicios, a lo mejor hay una imprenta o una impresión de algo, pero no estaba No es la como, estrategia, ¿no? ajá, no había estrategia, no hay pues un concepto completo. Ujú. Es de, vamos a hacer eso, o sea, vamos a empezar lo más cercano a eso, pero no vamos a empezar teniéndolo porque Claro. hay que desarrollar, pues eso está mal dicho, pero pues sí hay que adiestrar al mercado, porque pues no lo saben, o A sea, educarlo. a educarlo, no saben que lo necesitan, Ujú. porque no genera tal vez un impacto económico inmediato. Ujú. Entonces es normal y a veces podrías prescindir de él. Pero ya mi comunidad ya está creciendo más, o sea, Ujú. ya hay más talleres, ya hay más servicios, ya hay más de todo. Y es una comunidad en territorio muy grande. Ujú. Entonces, ok, en ese momento no va a ser como de, uy, va a ser el top, pero te apuesto que se va a ocupar entero. Es más, yo soy el primero que lo va a usar porque yo Ujú. necesito ya despegar como marca.
Y es todo esto se centra en el hecho de, ¿por qué lo queremos? Porque queremos que conozcan la comunidad. O sea, queremos que conozcan Tepeji. Por ejemplo, lo que yo hago con Zafiro, si te das cuenta, sí, obviamente pongo mi marca, pero trato de ir como por Tepeji. Como Tepeji, esto, el mármol de aquí. Cuando me han invitado que así Comi, esto, o Sectur, sí llevo mi marca, pero yo voy representando Al a Tepeji. Tepeji, a mi comunidad. Por eso se hizo el estudio también. Es de, ok, vamos a ofrecer tales servicios porque se necesitan y porque generan un beneficio inmediato, pero las miradas es, vamos a generar este tipo de cosas. Que es, pues, es algo básico que en la ciudad lo encuentras, pero en comunidades más rurales no hay. Sí, claro. Y mi comunidad ya no es Tan tan rural. rural, o sea, ya no. Entonces, de eso trata el estudio, de que sea este centro creativo y de medios, tanto digitales como impresos, para despegar esta parte. Y Como una agencia digital, ¿no? ujú, Ok. eso es lo que estamos haciendo. Y un día que vayas, pasa que nos queda muy bonito, la verdad. Ya tienen oficinas. Está muy bonito, sí, Sí, tienes que qué ir, chido. tienes que ir. Está muy padre, ahí Sería padre. tenemos varios servicios. Excelente. Y, bueno, platicando igual, o sea, en un momento, trabajas o no trabajas, tienes contacto directo con estudiantes del TEC de allá de Tepeji, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que has visto de los jóvenes que te emociona, pero igual te preocupa de las nuevas generaciones? Pues creo que va muy ligado a lo que me preguntabas de la ambición Ujú, y de lo de empezar de cero. Eso. ¿Por qué? Porque, y es que sí, al mismo tiempo que noto que es algo positivo, es algo que también puede no ser el ideal. Que quieren, bueno, es que al final estamos bombardeados por redes, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor tú y yo, que sí nos tocó desde que empezó esto, de, de Instagram, Facebook, pero lo fuimos asimilando. Ujú, Y sabes que no es la realidad, claro. pero ellos empezaron con eso, desde así, pum. Ujú, Entonces, por lo que he platicado con muchos de ellos, eh, lo, todo lo que ven ahí como que lo aspiran. claro. Y es de, no, o sea, a veces ni la persona que pone eso es eso, o sea, entonces como ya lo quieren para mañana. O sea, ya quieren a lo mejor esos comodidades. Te digo, no hablando solo de dinero, hablando Ujú, del trabajo, de la vivienda donde estás, del lugar, de los amigos, de lo que sea. eh, ya lo quieren para mañana. Porque esto es muy inmediato. O sea, tú lo ves muy inmediato. O sea, hoy viste al y muy influencer que fácil. bailó y mañana ya Sí. está con el del Barça, ¿no? O sea, o tú estás viendo a un vato que tocaba guitarra nada más y en 5 años ya llena el GNP. O Ujú, sea, pero no ven todo lo que hubo atrás. O sea, ese hombre no tocó guitarra y se hizo famoso. O sea, sabía escribir y se desvelaba, iba y tocaba y lo que sea. Entonces, pero eso no lo ves, eso no sale en la pantalla. claro. O sea, en la pantalla sale el foco, pero no sale todo el que hubo antes. Que sí, claro que hay unicornios que se logran, ¿no? O sea, de la noche a la mañana también. No es que no los haya, pero no es el común denominador. Ujú, De por sí, ellos no son el común denominador, pues menos, ¿no? claro. Entonces, eso, pues la garra de querer tener las cosas ya es algo que está tanto en contra como a favor porque hace que se muevan, Ujú, sí. pero también hace que deserten muy rápido. Ujú, exactamente. Es como, Justo iba a decir es que eso. no me salió y Sí. ya valió y es de, hombre, Una vez lo intentaste. Y ya. ajá, lo intentaste una vez y a lo mejor estuvo bien, ¿no? Pero pues no le buscaste, ¿sabes? O sea, muchas veces un negocio empieza aquí y termina allá. Ujú, Y puedes llegar a lo que pensaste, pero no como lo planeaste, ¿no? claro. Y ni en el tiempo a lo mejor. Y eso pasa muchas veces, o sea, por ejemplo, ahí donde estamos, ya no podemos crecer más
en cuanto a estructura en ese punto, Ujú, porque se empezó, digamos, con una máquina. ujú, Y mi Tepeji es un cerro, entonces ujú, aquí pones algo y aquí ya no hay nada, es barranca. ujú. Pues así. O sea, pusiste 2, 3 máquinas que fuiste creciendo y ya se te acabó porque ahora compraste otro terreno, buscar en otro lado. O sea, lo pusiste solucionando o pensando en algo más inmediato. Ujú. Y no te diste cuenta de lo que iba a pasar después. Y también no tenías por qué saberlo, ¿no? Claro. Pero le seguiste y te fuiste adaptando. Esa necesidad de inmediatez de querer las cosas para ayer les juega mucho en contra. Creo que dijiste una palabra que es muy importante, que es la parte de adaptación. Siento que ya los jóvenes actualmente, justamente ya no se adaptan. Ya es como de, si no es como que yo lo pensé y lo quiero, Mm. justo desertan y ya, Ya chicos, no su madre, quiero. Es que ya si no no es como quiero. yo quiero, ya no Exacto. quiero. Y Sí. esa es la parte de adaptarse. Mm. De tal vez no te salió al 100% pero un 20%. Hazlo otra vez y a lo mejor te sale un 22%. Sí. Y después irle buscando y escalando y escalando, ¿no? Sí, dicen que Dios te da lo que quieres, pero no como lo quieres. Exacto. Sí, a lo mejor Pues, yo quería esto y esto, pero... Y a lo mejor lo logré, pero no como pensé, ujú, ¿no? Tal vez, estoy dando un granito por mi comunidad, pero no como pensé, ¿no? claro. A lo mejor alguien quiere ser presidente Ujú, y es de, ¿sabes qué? No, pero estás en una ONG, ¿no? O sea, estás apoyando de alguna manera. claro. Sí, a lo mejor el objetivo es, pero no como te lo idealizaste. Ujú, ujú. Entonces lo mismo pasa cuando o emprendes o tienes tu mismo trabajo o simplemente sales al mundo. Porque un consejo que sí les doy cuando tengo como pláticas con alguien de estudiante, mm, empieza a trabajar ya, porque ese consejo me lo dio uno de mis maestros. Ujú, Justamente en la materia de derecho aduanero, el profe Carlos. Era la única materia que teníamos una vez a la semana y bien en medio que nadie quería ir porque pues, te tenías que quedar horas por esa sola materia. Pero ese hombre era tan peculiar que te querías quedar. Y nos preguntó que en qué trabajan. Íbamos a la mitad. No, pues en nada. Y pones tus pretextos, ¿no? Es que yo soy foráneo y acá, y aparte estoy becado porque estaba becado. ujú. Entonces aquí me voy a servicio en la biblioteca y y bla. Dice, no, pero tienes que trabajar, o sea, su tarea es que para mañana me, Me invito a un café. ajá, me traigan algo. Que sí empezó con una broma ese hombre, pero esa es otra historia. Eh, Dijo, su tarea es que para no para mañana, para la otra semana, porque teníamos clase una vez a la semana, para la otra semana manden su currículum al Ujú, menos a 3 empresas. Y yo dice, güey, mi currículum, ¿qué va a tener, no? O sea, pero su tarea es que para mañana manden currículum a 3 empresas. ujú, Y pues, ok, o sea, me puse de mi currículum, eh, eh, lo mejor que pude. Digo, no es que no hubiera hecho nada antes, ujú. ya tenía por ahí 2 o 3 cosillas, y también y más de la parte académica, y Claro. aparte en ese momento, lo que más tienes es la parte académica. Ujú. Sí, Y yo estaba en el comité de la carrera, de la ¿no? carrera, Ujú, ajá, fui presidente del comité de la carrera y estaba en el de la uni ujú, con Johan. ujú, Entonces estaba en los 2 comités. Y estaba en 2 o 3 cosas, más los talleres y así, ¿no? ujú. O sea, siempre yo hasta ahorita que cuando lo platico me doy cuenta, cuando en Lo la vida normal no viviste. me doy cuenta, Claro. que siempre estoy como en cosillas, ¿no? Ujú, Como que me meto a cosas, pero sí las trato de hacer bien, o sea, también no me meto a todo. claro. Este, entonces pues sí, no se veía tan miserable, ¿sabes? El currículum se veía muy académico Ajá. para mi edad, que era mitad de la carrera, ni siquiera una Sí, licenciatura podía yo claro. poner ahí, pero Entendible al 100%. ajá. Entonces lo mandé, busqué ahí, hice mi talacha, lo mando y eso fue como por abril. No fue en marzo, a mediados, y me hablan a la semana de que, oye, que vimos y que si te interesa, yo como, Pues no me interesaba, pero, Pero gracias. y ves que empezamos en Tecmía a la mitad. Ajá. Entonces yo, pero pues ya voy a entrar Semestre a semestre empresarial. empresarial, entonces
Pues, pues sí, o sea, sí que hay que hacer. No, pues la otra semana vente y te vamos a entrevistar. Ujú. Y ya fue que me entrevistaron y pasé un montón de filtros, entrevistaron a más gente. Pasé uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que me quedé. Y ya fue que empecé. Pero, o sea, no empecé a trabajar porque, o sea, que porque yo quisiera, o sea, fue porque mi maestro me dijo, oye, no, piénsenle tantito, o sea, ya, ¿a qué edad van? Van a salir y hay cientos o miles como ustedes, ni en el país, nada más aquí en Puebla, Sí. entonces, ¿ustedes qué? O sea, como, Ujú. ¿por qué yo te contrataría a ti, no? Y es de, híjole, sí es cierto. Eh, o incluso si vas a desenvolverte en algo más personal, pues echa a perder en otro lado, o sea, es Claro. lo que dicen. Y pues sí, o sea, es que a veces no lo ven así, pero yo lo veo como que es una mentoría que te Que pagan te pagan. todavía, o sea, Sí. todavía me pagan porque si yo estaba hasta abajo, por lo cual tenía como, ok, te puedes equivocar tantito, Ujú. ¿no? Y no te vamos a correr si te equivocas. Este, pero pues básicamente era como una mentoría, o sea, yo aprendía y sí, ahí me quemaba las pestañas porque tampoco estaba tan fácil, digo, no era el empleo más complicado del mundo, Ujú. pero pues de cero, empecé de cero a éntrale, ¿no? Ahí sí empecé de, De cero. no sé usar esta cosa, ¿Qué es Excel? ¿cómo le hablo a este hombre? O sea, Ajá. desde ahí, ok, háblale a tal proveedor. Y yo, Y ¿por tú no. qué? Y yo, ahorita le mando un WhatsApp. Cosas así, Ajá. em, que no hubiera sabido hacer cuando ya me tocó estar en la empresa, Claro. si no los hubiera empezado a hacer cuando tienes el permiso de equivocarte. Ujú. Porque en la uni sí tienes permiso de equivocarte, o sea, no es para que vayas y la riegues, que también pasa, pero tienes como esa carta un poquito más Ujú. abierta de, ok, sabemos que no lo vas a hacer bien a la primera porque estás estudiando. Cuando ya te sales y soy licenciado, soy ingeniero, A ver si es cierto. Ajá, órale, a ver, Ajá. hazme esto. Pero no lo hiciste nunca antes. Ujú. Tuviste que haberlo hecho, o sea, eso es parte del aprendizaje. Claro. Porque en la escuela sí nos enseñan un montón de cosas y a mí me encanta la escuela, pero... Y la carnita, ¿no? Y hacerlas, o sea, hazlas, no Ujú. me las platiques, hazlas. Ujú. ¿Sabes? Eres administrador, qué chido, a ver, Administrar. administra. Ajá. No lo saben hacer. Claro. Y no porque sean incapaces, sino porque no tuvieron ese aprendizaje. Ujú. Tenemos, cuando sabemos un título que nos certifica en algo, ¿no? En que aprobamos materias, pero a ver si es cierto. A ver, hazlo. Entonces, Sí, muy, ajá, a ver si muy de hard. veras. Sí, es Entonces, cierto. eso, empezar antes. O sea, empieza antes, aunque sea así inesperado como el mío, pero empiézale, Claro. porque cuando sales ya sabes hacer cosas. Muy bien. Bien dicho, amigo. Para cerrar unas dos preguntitas nada más. Si pudieras resumir tu impulso creativo en una sola frase, ¿cuál sería? Sería eso, no esperes, toma lo que venga con lo que tienes y hazlo, porque tú eres el que te saca adelante. Entonces, eso lo que quiero dar a entender es, no podemos planear la vida, o sea, Ujú. las cosas nos van a pasar buenas, malas y muy, muy malas, pero tienes que agarrarlo con lo que venga. Y con eso decir, a ver, yo lo puedo resolver de este lado, a lo mejor no es la mejor opción, pero es lo que yo puedo hacer y lo voy a Ujú. sacar adelante. Y ya cuando lo saque, habré aprendido algo. Y ya cuando me vuelva a pasar, ya voy a tener esa expertise, ¿no? Claro. Pero pues hasta que no lo haces, o sea, atrévete, hazlo. Porque al final la vida te va poniendo pues no el camino, sino el ritmo. O Ujú. sea, tú lo conduces y todo, pero te va empujando otra cosa. O sea, no te puedes quedar nada más esperando o quieto porque no funciona así. Es más, aunque estés sin hacer nada, la vida te va empujando. O sea, te va mermando cosas Ujú. o te va agregando cosas, aunque estés hasta sin hacer nada según tú. Así que ponte a hacer algo
y lo que venga, tómalo con lo que sabes. Ujú. Muy bien, amigo. ¿Qué viene de futuro en tus proyectos? ¿Quieres invitar a algo? ¿Cómo te siguen en redes sociales? Pues en redes me aparezco en Facebook como Aaron Rojas y en Instagram como Aaron Rojas Mo. Aaron Rojas también en LinkedIn. ¿Qué viene? Pues estamos impulsando en la parte de Zafiro todo lo que tiene que ver justamente lo que te platicaba de comunidad. Ujú. Este viene, y justo hace rato mandaba un mensaje. mm, por el gobierno actual quiere despegar todo lo de la industria de clúster. Digo, hay muchas cosas ahí que, que identificar todavía. Hay unas mucho más avanzadas, como la del entretenimiento, que está aquí en Atlixco, Cholula, todos estos municipios, Ujú. o la automotriz. Ya se está haciendo esta parte de clúster de mármol, que se haga formal, un acta, para que ahí se sume también Zafiro, con la intención de dar a conocer mi comunidad, sin fines políticos, porque ese es otro rollo. Y a veces o ayuda o limita. eh, Preferimos con la parte más privada, pero cuando hay esta herramienta de, ok, les doy este foro y júntense, Ujú. es de, ok, porque si no, no tienes acceso a ellos. O sea, Claro. a lo mejor tienes negocio con ellos de que te compro y vendo, pero no, nunca una integración, cosa que nos hace mucha falta. Entonces eso, ahí mismo se están desarrollando algunos proyectos, porque aunque aquí en Puebla ahorita me atrevo a decir, nos faltan muchos datos duros, pero me atrevo a decir que es el estado que más comercializa mármol en México, que antes era Torreón, por otros temas que tienen que ver con más seguridad y eso, pues bajó. Pero ahorita es Puebla y aún así no tenemos como un escaparate o Claro. que la Feria del Mármol o cosas por el estilo, que sí tienen otros estados. Eh, Vienen ese tipo de cosas donde vamos a estar presentes. Muy bien, amigo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Excelente. Bien. What's that?